Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Eugenia Suárez. Voy a hablar sobre las finanzas. Para empezar, vamos a definir. Las finanzas son una rama de la economía que se encarga de analizar la gestión del dinero y los activos. Ayudan en la forma como se obtienen, se invierten y se reparten los recursos financieros. Se dividen en las siguientes áreas principales: finanzas públicas, finanzas corporativas, finanzas personales, finanzas bursátiles. Las finanzas públicas son actividades económicas que se asocian con la obtención, gestión y distribución de los recursos financieros del Estado, incluyendo la recaudación de impuestos, la inversión en servicios públicos, el manejo de la deuda pública y la planificación de presupuestos. Su objetivo principal es asegurar que el gobierno tenga los recursos necesarios para mantener la estabilidad económica del país. Dentro de las finanzas públicas encontramos la política fiscal. La política fiscal la podemos definir como el conjunto de decisiones y acciones que el gobierno toma en relación con sus ingresos y gastos públicos. Tiene un objetivo principal y es influir en la economía de un país para alcanzar metas como el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la equidad social, entre otros. A continuación, algunos objetivos de la política fiscal. Tenemos suministro de bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos que son excluibles y no rivales. Esto quiere decir que el uso por una persona no impide que otras también lo usen. Ejemplo, la salud pública, la educación pública, la infraestructura, como son carreteras y puentes. También la defensa nacional. Al proporcionar bienes públicos, el gobierno mejora la calidad de vida de los ciudadanos, fomenta la equidad, estimula el crecimiento económico. También tenemos la redistribución de ingresos. Esto se refiere a las políticas implementadas para reducir las desigualdades económicas en los diferentes grupos socioeconómicos. Y esto lo logra usando un sistema impositivo progresivo y también programas sociales. Tienen como objetivo la distribución de los recursos de manera equitativa en la sociedad. Con esto se busca reducir la pobreza, fomentar el crecimiento económico inclusivo, reducir tensiones sociales a causa de la desigualdad. También tenemos la estabilidad de la economía. Se refiere a un estado en que la economía funciona sin grandes fluctuaciones en el crecimiento, el empleo o los precios. Esto implica controlar la inflación y mantener un crecimiento sostenible. Una economía estable permite promover un buen ambiente para la inversión empresarial, aumentar la confianza del consumidor, mantener niveles bajos en la inflación. De todo esto podemos concluir que estos objetivos son importantes para asegurar el funcionamiento eficaz del gobierno, como también el bienestar general de la población. Ahora hablaremos de las finanzas corporativas. Este es un área que se centra en el estudio y práctica de la gestión financiera de las empresas. Tiene como su principal objetivo aumentar el valor de la empresa para sus accionistas. Las finanzas corporativas son importantes para el buen funcionamiento de una empresa. Con ellas se garantiza que se tomen buenas decisiones financieras que aporten al crecimiento sostenible y a la creación de valor a largo plazo. Tienen principios y fundamentos que son: diversificación de riesgo, ciclo financiero y gestión del capital de trabajo, equilibrio entre riesgo y retorno, eficiencia del mercado, valor temporal del dinero, costo capital, gestión de deuda y apalancamiento. Ahora hablaremos de las finanzas personales. Las finanzas personales son las gestiones de los recursos económicos de una persona o una familia. Esta comprende la planificación, el ahorro, la inversión y el gasto de dinero para obtener objetivos financieros personales. Aquí se comprenden aspectos como elaboración de presupuesto, gestión de deudas, planificación para la pensión, el ahorro para emergencia e inversión en activos. También hablaremos sobre la importancia de las finanzas personales. Tener un buen control de las finanzas personales ayuda a tener un mejor manejo sobre los ingresos y gastos, lo cual permite evitar deudas y gastos innecesarios y vivir dentro de sus posibilidades. La planificación financiera adecuadamente permite priorizar objetivos. También hablaremos de la importancia del ahorro.
El ahorro es fundamental para alcanzar metas específicas como comprar una casa, financiar estudios o realizar un viaje. Sin ahorros, estas metas no serían posibles. En conclusión, las finanzas personales son importantes para una vida económica saludable y alcanzar objetivos financieros específicos. Ahora hablaremos de las finanzas bursátiles. Es el área de las finanzas que estudia, analiza y gestiona las operaciones en los mercados de valores, entre ellas la compra y venta de acciones, bonos, derivados y otros instrumentos financieros. Tiene como objetivo principal optimizar la inversión y maximizar la rentabilidad por medio de análisis de riesgos. En estas finanzas se involucran actores como inversionistas, corredores de bolsa, empresas emisoras de valores y entidades reguladoras. La bolsa de valores es un mercado donde se compran y se venden acciones de empresas, como también otros activos financieros. Su operación se apoya en algunos conceptos claves como acciones, índices bursátiles, ofertas y demandas, corredores de bolsa, mercado primario y secundario, regulación. Se corre un riesgo en invertir en la bolsa, pero también puede ofrecer oportunidades de ganancia a largo plazo. La Bolsa de Valores en Colombia funciona como un mercado organizado, donde se compran y se venden diferentes instrumentos financieros. Opera con intermediarios financieros, listados de empresas, negociación, índices bursátiles, mercado secundario, regulación, renta fija, educación e información. A continuación voy a leer un fragmento del libro Finanzas Personales de Santiago Rodríguez. Importancia de las finanzas personales. La estabilidad financiera personal es una de las metas de cualquier individuo, pero alcanzar un balance positivo va más allá de saber hacer dinero. Se requieren habilidades específicas para no derrochar el patrimonio y para optimizar la propia situación financiera. La lógica tras los principios básicos de las finanzas personales es sencilla, pero se descuida a veces, ya sea por falta de tiempo, disciplina, disposición o conocimiento. Son pocos quienes conocen al detalle sus estados financieros personales y son menos aún quienes llevan un registro juicioso de sus ingresos y egresos, gastos mensuales. ¿Cuántas personas están al tanto de sus propios activos, propiedades y pasivos, deudas? ¿Cuántas proyectan sus estados financieros a largo plazo? Analizar los hábitos de consumo semanal, quincenal o mensualmente permite establecer sobre estos hábitos un plan de acción según las prioridades que se tengan. Esto se consigue con un presupuesto que determine cuánto se tiene y cuánto se puede gastar, y ahorrar manteniendo el equilibrio. Conseguir este equilibrio es difícil, pues es mucho más fácil y tentador gastar que ahorrar. Lo ideal y necesario en el tiempo es que los ingresos sean superiores a los gastos y que los activos sean superiores a los pasivos. El equilibrio se consigue cuando, al monitorear regularmente la entrada y salida de dinero, la segunda, que es la salida, no supere la primera, que es la entrada. El ejercicio de la prudencia financiera debe empezar temprano. Durante la vida estudiantil, los ingresos son relativamente bajos. También el ahorro es bajo comparado con los gastos. Esta situación cambia una vez se concluyen los estudios y se entra al mercado laboral. Las personas deben estar preparadas para cuando esto sucede. Está comprobado que el buen manejo de las finanzas personales debe empezar pronto, incluso desde el colegio. En la medida que el cuidado financiero sea un hábito cotidiano que hace parte de la vida, se convierte en una herramienta maestra a la hora de aumentar la riqueza y consolidar el patrimonio, logrando con eficacia las metas financieras propuestas. Empezar temprano es la mejor manera de saber dónde se está y dónde se requiere llegar, convertir ese análisis en un hábito, revisar el plan financiero. Revisar el plan financiero constantemente y hacer los ajustes necesarios es primordial. Más allá de las pequeñas inquietudes inmediatas que aparecen a diario,
de transporte, comida o diversión, poco a poco empiezan a presentarse situaciones que requieren un poco más de planeación, ahorrar para viajes o compras mayores como vehículo, vivienda o programas de estudio. Eventualmente se requiere un crédito y se accederá a los productos que ofrece el mercado financiero. Entender las herramientas básicas de las finanzas personales permite además manejar el lenguaje financiero, tomar decisiones informadas en cuanto a gastos, ahorro, financiación, inversión, seguros y pensión según la situación personal. El desconocimiento financiero afecta no solo las finanzas personales, sino las de toda la sociedad. Este ha sido un factor importante en las crisis económicas mundiales. Causa que haya menos ahorro, que una parte de la población de los países esté desprotegida, sin planes de seguros o de retiro para la vejez, o que la inversión se realice en entidades no reguladas que, mediante operaciones fraudulentas, prometen grandes beneficios a la población menos informada. Eso fue lo que ocurrió durante el año 2008, cuando se presentaron varios casos de captación ilegal de recursos a través de las llamadas pirámides. El caso más publicitado en Colombia fue el de DMG, David Murcia, a la cabeza de esta pirámide. Pasó de no poder pagar un arriendo mensual de 15,000 pesos a vivir como un magnate con todo tipo de lujos para luego terminar en una cárcel de Estados Unidos donde cumple una condena de 9 años. En Colombia lo espera otra condena de 30 años por captación ilegal de recursos. Ese mismo año en Estados Unidos ocurrió otra gran estafa. Un reconocido ejecutivo de Wall Street, Barr Madoff, captó de manera ilegal más de 50,000 millones de dólares. Actualmente cumple una condena de 150 años. Muchos países están cada vez más involucrados en campañas para la temprana educación financiera, pues es un hecho comprobado que hay una relación directa entre la educación financiera de sus ciudadanos y el desarrollo económico y social de un país.